7 de diciembre de 2023, desde la Universidad Nacional de La Matanza y en el marco del programa Voces de Malvinas, los investigadores de la Junta de Estudios Históricos de la Universidad y alumnos de la Tecnicatura de Artes Visuales tienen el gusto de entrevistar al veterano de guerra Sergio González. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar. ¿Dónde nació? Nací en Capital, en el Hospital Rivadavia. ¿Puede contarnos de sus padres? ¿A qué se dedicaban? Mi mamá era modista de alta costura y mi papá, junto con mi tío, mi abuelo, eran todos integrantes de la Prefectura Naval Argentina. Trato de llevarte a lo previo de la experiencia de guerra, ¿no? Sí. ¿Cómo te enteraste de la recuperación argentina de las islas? Fue relámpago eso. Estábamos en la unidad y de repente dijeron que habían hecho el operativo Rosario y nos enteramos de que nos despertamos con que habían recuperado las islas, no tomado, porque son nuestras, habían recuperado las Islas Malvinas. ¿Eso fue en qué lugar? Estábamos en el regimiento, en la unidad. ¿El regimiento? 6, en el regimiento 6 de infantería. En ese momento, que con asiento en Mercedes, porque ahora está como el 3 de infantería, lo trasladaron a La Pampa, a Pigüé, al 6 lo trasladaron a Toay, La Pampa. ¿Cómo te enterás? ¿Formaron a toda la tropa en la plaza de armas? Nos enteramos y automáticamente, por lo que yo recuerdo, ya nos empezaron a entregar todo el equipamiento, armamento, bolsones portaequipo, nos empezaron a dar los duvés, lo que yo recuerdo, no exactamente, pero fue todo ahí. Pregunta, ¿vos te enterás, vos sos clase? 62. ¿Y ya te habías ido de baja? No. ¿Estabas haciendo...? No, quedé para lo último. Salieron las 2 primeras bajas y yo quedé para la última. Y lo que quedaba, el resabio que quedaba de cada compañía, porque había 5 compañías, estaba la compañía A, la B, la Servicio, la Destino y la Comando. Entonces, ¿qué pasa? Era la cuadra demasiado grande, tenían 160 y pico de camas, entonces quedaban poquitos soldados que eran los que cubríamos la guardia del regimiento de la unidad, hasta que venían la clase nueva, la 63, del terreno de hacer instrucción. Exacto. Y nada, nos hicieron un rejunte de todo eso y formaron un destacamento de cada puchito de esas compañías que habían quedado, y de ahí se formó la compañía B de Malvinas. ¿Cómo fue la llegada a las islas? Algo sublime, imponente. Cuando se abrió la puerta del avión y sentí ese frío y toda esa desolación, la verdad que se siente emoción de decir, ahí vos decís, esto es lo que me enseñaban de chico, en Malvinas, lo que era Malvinas, que en realidad mucho no podés ver porque apenas bajás ves el aeropuerto y ninguna otra cosa, pero ves, es imponente. ¿Tuviste contacto con los isleños, con los kelpers? No. ¿En ningún momento? No. ¿Cómo viviste los días previos a los combates, antes de que se empezara a combatir? ¿Dónde estuviste? Antes del bombardeo. Sí. Bueno, cuando desembarcamos en el aeropuerto, fuimos caminando, atravesamos la ciudad, no recuerdo cuántos kilómetros eran, pero caminábamos con todo el equipo.
Eh, Primero estuvimos un par de días ahí en el aeropuerto, no recuerdo cuánto. Después nos trasladamos, pasamos por el pueblo y ahí sí, la segunda parada la hicimos en Muddy Brook, creo que era donde está el cuartel de los Royal Marines, en la punta de la bahía. Y ahí estuvimos un par de días también, no recuerdo si 4 o 5. Y nada, hasta ahí iba todo bien, nos daban las raciones, podíamos calentar nuestra comida con las pastillas de alcohol, dentro de todo estábamos bien, o sea, estábamos a la intemperie y se pasaba frío, pero bueno. Y después de ahí, como objetivo final, nos dieron la posición del Monte Dos Hermanas, que de ahí tuvimos que caminar también no sé cuántos kilómetros y subir y tomar posiciones ahí en el Monte Dos Hermanas, donde ahí permanecimos, tuvimos toda nuestra estadía, estuvimos ahí en Monte Dos Hermanas, hasta el 12 de junio creo que fue. ¿Tuviste que cavar trinchera? Nosotros no, o sea, lo que estaban en la parte más que vendría a ser valle, sí, tenían que cavar trinchera porque era más plano. Pero nosotros arriba de los montes, de los cerros, agarrabas la pala, querías cavar y enseguida te encontrabas con roca abajo, o sea que podías cavar muy poco. Era fundamental y para petarnos con piedras, que de movida agarrábamos piedras chicas para no trabajar. O sea, vamos a poner esto. Ahora cuando empezaron a caer las bombas ya la cambiamos por otras mucho más grandes. No sé si te respondí a la pregunta. ¿Y le ponían techo a esa especie de fortín Sí, con piedras que se hacían? sí, tratábamos con capa poncho, después le tirábamos turba para camuflar, más que nada para cubrirnos del agua-nieve, del frío, que bueno, de todas maneras el frío te calaba los huesos. En tu posición, ¿cuántos eran? 3. Estaba el apuntador, el héroe Juan Domingo Riverger, caído en combate en Monte Tumbledon. El ayudante apuntador que llevaba el bípode, Miguel Andrea Cola, y yo el abastecedor. ¿Cómo era tu relación con esos camaradas? Perdón. Era... Con Andrea Cola estaba todo bien, pero no me llevaba muy bien. Eso lo hablamos acá cuando vinimos, quedó en el pasado porque fueron cosas que la adrenalina, el estrés, las situaciones que uno pasaba, era como que no había piel, era que había mucha chispa entre nosotros. Que hasta un momento nos fuimos a las manos, que se metió Oriberger en el medio y nos dijo, nos insultó y nos dijo, ¿por qué no ahorran toda esa energía y se la guardan para pelear con los ingleses? Reflexionamos, nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo y nunca más, o sea, nos sirvió de experiencia, ¿no? Y con Juan Domingo Riverger, un factor humano del carajo tenía. Siempre predispuesto, buen soldado, solidario. Tengo millones de cualidades buenas de lo que era ese soldado.
respetuoso, compañero. No tengo palabras para definirlo. Una excelente persona. ¿Los superiores de ustedes aparecían por el lugar diariamente? ¿Cuándo venían a contactar con ustedes? Nosotros teníamos contacto con nuestro subteniente, nada más. Después, por ejemplo, con nuestro jefe de compañía, el teniente Primero Abella, cada tanto nos daba unos sermones, cada tanto nos reunía toda la compañía y después no lo veíamos más. Y el jefe de operaciones, el mayor Oscar Jaime, eso no lo vivimos nunca. Jamás pasó por nuestras posiciones, a ver cómo estábamos anímicamente, si nos faltaba algo, si estaban apropiadamente nuestras posiciones para nuestra defensa. No lo vimos nunca, yo no lo vi nunca. ¿El subteniente venía todos los días? ¿Cómo hacía? Estaba ahí con nosotros, calcule que era nuestro jefe de sección, estaba ahí en la cercanía y sí teníamos contacto. ¿Suboficial a cargo no tenías? Sí, el sargento Echeverría. ¿Y la relación con él cómo era? ¿Con quién? Con Echeverría. Mala. ¿Por qué? ¿Podés explicar? Porque era principalmente el cuñado del soldado Poltronieri y sentía que abusaba de su autoridad. Yo tenía una pavada, ¿no? Tenía una radio que me había dado mi vieja, chiquita, y con eso escuchábamos algo, lo que se escuchaba, Radio Carué, no me acuerdo, que es la única radio que se escuchaba, con Juan y Andrea Cola. Y un día viene, se enteró, no sé cómo, o la escuchó, o le pasó el dato a alguien, que yo tenía esa radio, y vino Poltronieri y me dijo, che, dijo el sargento Echeverría, si le podés prestar la radio para escuchar una cosa y te la devuelve. Nunca más, me la devolvió cuando yo no tenía más pila. Y aparte, él era consciente de que su cuñado violentaba las raciones de sus compañeros. Explica qué quiere decir con violentar. Que sacaba cosas de las raciones, abría las cajas y sacaba o chocolate o lo que se le ocurría. Es más, usted es testigo, en una época teníamos un grupo de WhatsApp donde lo formó Rubén Martinelli. Íbamos a hacer un libro para contar la verdadera historia. Y de todo eso, que la señora iba a ser nuestra escritora, yo tengo guardado, tengo en mi poder, y tengo copias por las dudas en todos lados, casi de 2000 audios de los que hablaron mis compañeros. Y ahí se cuentan muchas cosas. ¿Qué pasó? Yo en ese momento, que tal vez usted me escuchó, le propuse a Martinelli decirle que estos audios, si quería, estaban a su disposición por si quería hacer el libro. Ojo, sin desmerecer su trabajo y su profesionalidad como escritora, pero yo pensaba, dije, no es lo mismo
lo que figura en un cuestionario de cada soldado, porque hay muchos que no tienen facilidad, yo soy uno, no tienen facilidad de palabra o redacción como para explicar. Una cosa es escribirlo y otra cosa es decirlo, sale de acá, porque uno muchas veces cuando se pone a hablar se pone a rebobinar, se mete en el momento, empieza a recordar y empieza a decir las cosas. En cambio, cuando uno está escribiendo, está pensando, esto no está bien redactado, tiene falta de ortografía, y tiene la cabeza en otro lado. Entonces yo guardé todos esos audios para, justamente como le dije a Martinelli, si a la señora Hilda no le alcanza con el cuestionario, ella tiene a disposición todos los audios que tengo yo guardados, que después con eso no pasó nada, porque bueno, por esas cosas en la vida. Eso sería muy interesante. ¿Siempre respondés si querés o no? Sí, sí, sí. Y muchos veteranos han manifestado que han sufrido calabozo de campaña, estaqueamientos. ¿En tu unidad, en tu grupo se dio eso? Mirá, yo te voy a ser franco, no lo vi. Pero tengo un caso de un compañero mío, que en este momento ya no está entre nosotros, es Chávez Raúl, que tengo entendido que él fue estaqueado. Pero yo no puedo hablar de cosas que no vi. Yo de lo que veo te digo todo. Yo de lo que no vi, y yo, ojo, me lo dijo él, yo se lo creo. Y hay comentarios de que algunos muchachos lo dijeron, pero bueno, que se haga cargo el que lo vivió o el que lo vio. Yo, la verdad, no, y con esto no es que hago como Pilato, me lavo las manos y digo, no, no, me duele porque es un compañero, pero no me gusta hablar pavada, no es que sea una pavada, si estuvo en calabozo de campaña, pero no lo vi yo. O sea, corrieron los rumores, me Sí, contó un pero compañero... en tu grupo y en tu compañía no pasó. No, él estaba en mi compañía, pero en otra sección, con otro suboficial. En la nuestra, por lo menos, en nuestra sección, que yo sepa, no. ¿Cómo viviste el 1 de mayo? ¿Cómo? ¿Cómo viviste el 1 de mayo cuando comienzan los combates, cuando empiezan los bombardeos? Y ahí me di cuenta de que ya no era un viaje como dije al principio. Ahí uno recapacita, reflexiona y hace como el ñandú. En el primer agujero que ves, metes la cabeza y nada, ahí te das cuenta de que no era un juego. ¿Tuviste miedo? Sí, tuve miedo. Menos en un momento, pero esto pasó más adelante. ¿Cómo y cuándo te enteraste del hundimiento del Ara General Belgrano? El mismo día que nos enteramos. No recuerdo bien, pero creo que el mismo día nos enteramos. Y nos dio mucha impotencia. ¿En qué combates participaste? En realidad en Monte Tumbledown. Si hablamos de combate, contacto directo, en Monte Tumbledown. Ahora, si vamos a hablar de bombardeo, si el combate le decimos, lo llaman bombardeo también, bueno, en Dos Hermanas recibimos bombardeo. No sé cómo determinar, entrar en combate, yo lo llamo tener contacto directo con el enemigo. Fue en Tumbledown. En Dos Hermanas no combatimos. Sí bombardeo. De naval, aéreo, de cuando desembarcaron. En los combates que participaste, o sea, En el Tumbledown. en el Tumbledown, ¿qué hiciste allí? ¿Qué te tocó hacer a vos? Abastecer a la MAG de Juan Domingo Oriberger.
Nos replegamos del Monte Dos Hermanas. Cuando nos estábamos replegando, cae nuestra primera baja, que era el soldado Negrito Guanes, que lo agarró una esquirla en la pierna. Y ahí se me torna... Esto no me interesa hablar de mí, pero esto lo quiero contar porque no quiero que en algún momento piensen que me estoy contradiciendo o dudo de lo que... pero se me torna medio confuso. ¿Por qué? Lo voy a contar ahora. Cuando nos venimos replegando del Monte Dos Hermanas, ya casi en la base, ¿qué pasaba? La artillería inglesa ablandaba con la artillería para después avanzar la infantería. Nosotros ya nos habíamos replegado. Nuestra artillería tenía que cubrir nuestro repliegue y el primer tiro, a mí me dijeron que fueron 2, yo sentí una y no escuché más nada. Se quedaron cortos. Y esa bomba cayó donde estábamos todos reunidos nosotros. Yo en ese momento estaba de cunclillas con el fusil y no me arriesgo a decir, estoy seguro que esa bomba explotó más cerca mío que del Negrito Guanes. Yo vi un destello adelante mío y automáticamente perdí el conocimiento. No sé si fueron segundos, cuánto tiempo fue, pero más o menos se van a dar cuenta por lo que me pasó. Sentía un zumbido terrible en los oídos. Es más, en ese momento son fracciones de segundo que pasan, la cabeza trabaja a 1000. Y dije, estoy muerto. Realmente pensé dije, esta es la muerte, dije, y no sentía nada. Y cuando me empiezo a recuperar, empiezo a sentir ese terrible zumbido en los oídos. Pero a la vez era como estar en un sueño profundo. No sé si a ustedes les pasó que a veces están dormidos, pero están entre dormidos y casi despierto, que uno está soñando algo y se quiere despertar y no puede. Hasta que uno hace un movimiento y reflexiona, o reacciona, mejor dicho. Empecé a tomar conocimiento y se me empezó a ir de a poquito el zumbido de los oídos. Y a medida que se me iba el zumbido de los oídos, sentía a lo lejos gritos, que cada vez se iban sintiendo, a medida que se me iba yendo el zumbido, se escuchaba peor. Y los gritos eran del Negrito Guanes, que estaba 5 o 6 metros atrás mío, en diagonal, y en el momento que estalló esa bomba, si a él lo agarró en la pierna, que se la dejó en jirones, si me agarraba a mí, me agarraba a la altura del pecho o me decapitaba, porque yo estaba en cunclillas. Lo que sí, la onda expansiva me tiró. Y ahí es donde se me tornó confuso, porque para mí estuvimos 15 minutos y de ahí nos encolumnamos de vuelta para cruzar. Estábamos esperando 2 ingenieros de ingenieros anfibios que habían puesto minas. Teníamos que cruzar el valle, que estaba todo minado. Entonces estábamos esperando 2 guías para que, justamente para guiarnos por dónde teníamos que pasar para no pisar campo minado. Y para mí habían pasado 15 minutos, nos encolumnamos y en fila india cruzamos. Y resulta que durante 38 años, hasta que se formó ese grupo, yo pensé que era eso. Y me dijeron, no, Sergio, vos te confundís. Me dijeron, mi compañía, estuvimos una noche ahí. Ahí se me hizo un blanco, me quedó bloqueada la mente. Es más, parecía que cuando caminaba, como digo siempre, parecía que levitaba, no que caminaba. Y se me tornó todo muy... Y lo quiero aclarar esto, porque van a decir, ¿cómo? No sabes si estuvo una noche o 2. Me dejó, la verdad que me dejó confuso eso.
y ahí perdí la noción del tiempo, de todo. Hasta que nos encontramos en el monte Tumbledon, subiendo a la terraza. No sé, ahora ya me fui si te contesté la pregunta, porque... ¿Fue nocturno lo que vos me estás comentando? Sí, sí. Bueno, algo respondiste, ¿no? Que recordás a los compañeros caídos, ¿no? Sí. ¿Solamente muere Orisberger, nada más? No. Esto es lo que quiero aclarar. Porque hay una persona que lo pueden ver en las redes sociales, que muchos videos los han sacado, porque ya es alevoso la forma que miente. Supuestamente esos soldados murieron adentro de un pozo todos juntos como cobardes, como cucarachas. Y esta persona dice que no tuvimos baja. Y sí, tuve más compañeros caídos. Son dos suboficiales, Aguilar y Ochoa. Echave, Bordón, Rodríguez, Juanes, Orisberger, Luna, perdón, no me quiero olvidar de ninguno, Becerra, Azcárate, 11 compañeros más caídos. Y esos soldados murieron dándole la cara al enemigo, en primera línea, murieron combatiendo. Cosa que esta persona que dice eso no tuvo los cojones que tuvieron estos soldados, y tampoco estuvo en el lugar que estuvieron estos soldados, porque estaba apostado 150 metros más atrás del foco de combate. Es más, nuestro jefe de grupo, el sargento Echeverría, como jefe de pelotón, él tenía que encabezar a sus soldados, encabezar el pelotón, y no estuvo con nosotros. Entre eso están los audios, como muchas cosas más, que ninguno del grupo apoyo lo vio al sargento Echeverría, como tampoco a la otra ametralladora que supuestamente salvó a 160 soldados. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Para que medianamente logramos reconstruir la situación. Sí. Bajás de 2 hermanas, Replegamos, sí. suben a Tumbledon, o intentan subir. No. Suben. Ustedes. La tercera sección sube a la Sube. terraza del Monte Tumbledon. Bien, la pregunta es, ¿contra qué regimiento se enfrentan de los británicos? ¿El para? El batallón 45, sí, de Bien. paracaidistas. Lo que pasa es que después vino... Se renuevan. Se renuevan. Tengo una pregunta, ¿vos estás apostado en Tumbledon? Ojo. Sí. Ahora te digo que era el batallón 45. En ese momento te digo, Eran ingleses. Los Zulu. Eran ingleses, sí. Siempre respondés si querés, ¿estás apostado? ¿Qué es lo que inicia el combate en Tumbledon? Mirá, apenas subimos, tomamos una primera posición que era como si fuera una costilla. Calculá que nosotros no conocíamos nada del Tumbledon. Toda nuestra estadía estuvimos en Monte Dos Hermanas. Llegamos a Tumbledon, llegamos de noche a un lugar que no conocíamos, no sabíamos ni dónde estábamos parados, ni de dónde venían los ingleses, no sabíamos nada. Supuestamente fuimos a brindarle apoyo al B-5 de Infantería Marina. O sea que estábamos a ciegas encima de noche. Entonces, por eso te estoy diciendo más o menos que tomamos una primera posición, se detectó un movimiento que Orisberger efectuó un par de disparos, no se obtuvo ninguna respuesta. Yo inclusive tiré con el FAL, pero no pasó nada. ¿Y pedías santo y seña, algo de eso, o tiraste directamente? No, dieron la orden de tirar. Ah.
Pero fueron... Segundos. sí, segundos, no pasó nada. Y te digo lo que recuerdo, calculá que pasaron 41 años. Bueno, volvimos para atrás, hicimos como una herradura y nos metimos en un callejón que había roca, una pared de roca atrás, y adelante teníamos quedamos en un callejón y había que salir por un lado o por el otro, y tomamos posición arriba. Había una piedra más o menos, tenía 1,5 metros de alto, que nos tuvimos que trepar en un lugar que quedaba, teníamos como pared, parte del monte, al lado, y había un lugar como para 4 personas, 5 personas, un lugar, por lo que se podía ver ahí. Trepamos a esa piedra y quedamos en ese balcón, esa especie de balcón. Y adelante había una roca más aproximadamente de medio metro. Y ahí fue donde Juan apostó el bipo de la MAC. Es más, no pasaba nada porque hasta inclusive a Juan le había quedado una lata de corned beef que la abrimos y la comimos ahí. Y no me preguntes cuándo, cómo, ni qué pasó, ni qué detonó todo eso. Cuando nos quisimos acordar, se desató el infierno. Era una cortina, una lluvia de proyectiles, ¿Balas trazantes? Todas trazantes. Era impresionante con la agresividad y la violencia que nos atacaban. ¿Gritaban los tipos? ¿Se sentía la voz de los ingleses o no? Mirá, lo único que escuchabas ahí en el combate eran tiros, explosiones, y sí, después empezás a sentir gritos que no sabes si son heridos o son de aguerrido, ¿no? Es todo muy... Eso pasa durante toda la madrugada. Y ¿Combaten eso... desde las 8 de la noche más o menos hasta la madrugada? No. Esto empieza a la madrugada, más o menos tipo 1:30, 2 de la mañana, y dura y mirá, cuando nos replegamos de ahí del Tumbledon, también yo, viste, estaba devastado porque lo habían matado a mi compañero. Y tardamos horas en bajar de ahí. Es más, de 47 soldados que subimos, volvimos 12, 13. El resto quedó herido y muertos allá arriba. Entonces, ¿qué pasaba? Ya estaba amaneciendo. Yo recuerdo que, o sea, te ibas replegando, por eso vos me preguntaste si fue buena la instrucción. En ese momento, mirá vos, hasta qué vos dirás, pensabas en eso. Se ve que, no sé si por el instinto de supervivencia, corría en zigzag, cosa de que si alguna bala me pegaba, no sea en algún lugar letal, porque si vos vas corriendo derecho, te apuntan a la cabeza y te pegan en la cabeza. Convengamos que también las balas... Pegando. Pero, y encima, lo hacíamos de a tramos muy cortos, no era que podías hacer. Y al correr en zigzag, capaz que para llegar de ahí a ahí, o sea, nos demoró varias horas replegarnos de ese lugar. Y llegaba un momento que te metías hasta atrás de un corchito. ¿Y el repliegue hasta dónde llegan cuando hacen el repliegue? Hasta la base del Tumbledon, donde yo me encuentro con un suboficial de mi compañía, que supuestamente ahí estaba la otra ametralladora. Porque ¿qué pasó? En el combate de Tumbledon, uno de los primeros heridos en caer es el soldado Pedro Adorno. Cuando, que fue el único que se pudo replegar, pues fue uno de los primeros.
Después el resto quedó allá arriba. Cuando se está replegando, unos 150, 200 metros más atrás, casi en la base, le tiene que decir al soldado Poltronieri que no lo tire, que no le tire porque era él que se venía replegando. O sea que si estás en primera línea, no le podés disparar a un compañero. O sea, ¿qué es lo próximo que tenés vos adelante tuyo cuando estás en combate? Al enemigo. Si vos le estás tirando a un compañero, porque estás tirando para el costado. Entonces, cuando Pedro Adorno se estaba replegando, le tuvo que decir que no le disparara porque se estaba replegando justamente herido. Ahí le hace los primeros auxilios el subteniente Robredo y lo manda que lo acompañe el soldado Valvidares hasta el puesto de sanidad. Sacame una duda desde nuestra ignorancia. Sí. Termina el combate y ustedes tienen que entregar las armas ahí, ¿se rinden ahí? No, cuando llegamos al pueblo, las armas las tuvimos nosotros hasta el momento que los ingleses nos hicieron tirar, desfilando, tirar las armas en esas famosas montañas de fusil. ¿Y qué se siente tirar el arma? En todo momento sentís bronca. Te sentís de que te quedaste con las manos vacías. Y más habiendo perdido un hermano, varios hermanos, pero uno lo sentí más. ¿Volviste en el Bahía Paraíso? En el Bahía Paraíso. ¿Y el circuito del Bahía Paraíso a dónde fuiste? A Puerto Quilla, en Santa Cruz. Y de ahí, vía aérea a Palomar. No, de ahí creo que fuimos a Río Gallegos, creo. Uh-huh. Y de Río Gallegos, creo, no recuerdo bien. Para mí nos llevaron a Río Gallegos primero, no me acuerdo cómo, y después de Río Gallegos a Palomar en avión. ¿Fuiste a Campo de Mayo o a Regimiento 6 directamente? No. Allá nos estaban esperando con micros, Chevalier nos llevaron al Campo de Mayo. Y ahí recuerdo que, bueno, ya nos habíamos bañado, higienizado y nos dieron un mameluco en el Bahía Paraíso, pero ahí, bueno, nos hicieron engordar un poco y terminar de sacarnos la mugre que no te la terminaba de arrancar nunca. Y nada. ¿Te dieron alguna orden? Si podías hablar, si no podías hablar. No me gusta mentir, pero estoy casi seguro de que nos habían dicho que no podíamos hablar nada, algo de eso tengo. Inclusive, lo que sí me acuerdo que ahí en Campo de Mayo nos metían en unas aulas, supuestamente eran asistentes sociales o no sé qué eran, estaban de civil y decían que eran padres de familia y querían saber cómo era la turba, qué opinemos sobre el clima. O sea, nos hacían preguntas como si hubiésemos vuelto de la luna. ¿Y una revisación médica no te hicieron en Campo de Mayo? No, que yo recuerde no. ¿Y el reencuentro con los seres queridos? ¿Cómo fue? Mirá, eso, lo que yo te iba a contar, en un momento te dije, o sea, tenés miedo y en un momento te dije, en un momento no. Después de lo que había pasado con Guanes, que a mí esa bomba me dejó en las condiciones que había contado, y después que lo mataron a Juan, que más cayó arriba mío, y por sacármelo de encima, yo tenía el correaje puesto, y se ve que
por hacer este movimiento para sacármelo de encima, se me corrió el correaje con los portacargadores, me quedó uno en la espalda y otro acá en la panza. Y en un momento a mí se me termina el cargador del FAL y tengo que intercambiarlo. Pero viste, cuando te encontrás en esa situación, lo ves a tu compañero que compartiste tantas cosas y ya llega un momento que vos decís, perdés el miedo, ya estás entregado, decís, estás esperando que te toque a vos, lo único que te queda decir, pedirle a Dios que si tiene que ser, que sea rápido y sin quedar agonizando como tus compañeros. Por eso te digo que llegó un momento que ya te daba lo mismo, porque yo ya pensaba, vos me decís, y el reencuentro con la familia, yo pensaba, yo ya daba por hecho que no volvía. Perdón. Y bueno, entonces vos decís, no puede ser que no tuviste miedo. Llega un momento que, como eso, a mí me pasó. Pero contame algo lindo. ¿La viste a mamá de nuevo? Sí, la vi a la vieja, a toda la familia. Lo primero que hice, entrar a mi casa y besar el piso. Darle gracias a Dios que me sacó de ahí, porque no le encuentro otra explicación. Dios me sacó como yo saqué ese papelito de ahí. Otra explicación no la encuentro. ¿Qué hiciste cuando volviste a tu casa? ¿Te costó insertarte? ¿Qué pasó? Y estuve meses encerrado, fumaba, no dormía de noche. Y dije, algo tengo que hacer en mi vida porque voy a ser macana. Como te dicen, todo tiene solución menos la muerte y vos muchas veces pensás y no sabés si la muerte es la solución a todos los problemas. Y no quería ser macana. Bueno, llegó un momento que mandé una carta solicitando trabajo a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Me pidieron certificados, comprobantes de que había estado en Malvinas. Y bueno, me dieron laburo ahí, pero antes que eso, trabajé con el taxi. No terminé de colectivero y terminé de taximetrero, agarrándome a las piñas con todos los colectiveros. Pero es duro trabajar de taxista y haber sido veterano. Es que... Funciona mucho la cabeza, me parece, turno-noche. Y trabajaba, sí, yo trabajaba de turno-noche, renegaba mucho con los colectiveros, es más, tuve muchos problemas, infinidad de problemas en la calle. Me agarraba trompada todos los días, literalmente. En casi 2 oportunidades, en una seguro, casi más mato a una persona. Y me lo sacaron de la mano porque le iba a abrir la cabeza contra el cordón como una sandía. Tuve muchos problemas en la calle. Y a raíz de eso tuve que ir a psiquiatras, psicólogos, terminé en consultorios externos o no sé cómo se le llama esto, ambulatorio, Ambulatorio. en el Borda. Estuve 1 año y medio, me trataron ahí, tenía contacto con... ¿Estás loco?
hay algunos que... Es como eso, como un servicio penitenciario. Los de máxima seguridad lo tienen en un agujero y a los más tranquilos lo tienen. Bueno, ahí había algunos que, y bueno, ibas ahí y te decían, me trajiste el mate, la pava y la yerba, y uy, me olvidé. Una vez se me subió uno que quería que lo saque, que vinieron dos con el guardapolvo, se lo llevaban y me iba gritando, sacame de acá. Se me subía arriba al auto cuando ya había terminado la sesión. Y bueno, medicado, estaba como un tarado, después nada, y así fue ¿Con quién vivías en esa etapa? con mi mamá y la pareja. ¿Vos no formaste familia? Al año me casé. Estaba de novio cuando fui a Malvinas. Cuando volví, la dejé a esta chica y después al año conocí a la que después fue mi mujer. Igual ahora ya me separé, pero me bancó. ¿Tuviste hijos? 3 hijos. ¿Hablaste con tu mujer o tus hijos de Malvinas? Les quemé la cabeza. Y absorbieron ellos toda esa mierda que uno trae de allá. Y sin querer, uno se los transmite y es el día de hoy que después a la larga terminan pagando las consecuencias. Por eso digo de que no solamente el veterano de guerra, sino cada familia sufrió esa guerra, porque hay que bancarnos a nosotros, con la cabecita loca que tenemos. ¿Hay alguna cosa en especial de Malvinas que vos quisieras contar, que te ha torturado, que le recordás siempre? Tengo una mochila que hace más de 20 años que quiero revertir, en nombre de mis hermanos caídos. ¿Por qué? Yo recién contaba de la manera que zafé, y yo creo que si Dios me hizo volver, es algo que también siempre digo y pienso lo mismo, si Dios me hizo volver, por algo es, porque tenía una misión para mí, que es esta: hablar por los que ya no pueden, porque yo puedo contarles a ustedes lo que viví, lo que pasé, que así todo no le llego ni a la suela de los borcegos a esos héroes. A mí Dios me dio, a los que volvimos nos dio una oportunidad más en la vida. Ellos a los 19 años se le apagó. No pudieron formar una familia como nosotros, tener nietos, volver a ver a su vieja, a sus amigos, al barrio. Y no se pueden defender. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, esta basura, este sinvergüenza de Poltronieri, muchos van a decir que hablo de envidia, como me lo dicen. Sos un envidioso y te duele porque tiene la medalla. Para mí es un cacho de chapa, que para mí no tiene valor. Perdón, para que sea más explícito. Creo entender que estás hablando de un compañero, Sí. del Regimiento 6 que le otorgaron una medalla por mérito. Explica eso, porque si no, no sabemos lo que explico. hablamos. Al soldado
Oscar Ismael Poltronieri, le dieron la máxima condecoración al heroico valor en combate, en Dos Hermanas, que se quedó cubriendo a 160 soldados. ¿Quién se la otorgó, por favor? Ah, no sé. La sacó de adentro un huevito Kinder, la medalla, porque ahora nadie sabe quién... ¿Pero qué se la dieron las Fuerzas Armadas? ¿El Congreso de la Nación? No sé, el presidente, no sé. Ha llegado sabe. a decir él de que estaba en el tambo y vino Cacho Fontana con Pinky en un globo aerostático a avisarle de que tenía... Lo dice él. Y todo lo que yo pueda llegar a decir, no lo invento yo. Lo dice él en los videos, que algunos por eso lo sacan, porque ya es un circo eso. Lo sacan de circulación, porque encima yo irónicamente les pongo, les hago comentario en todos. Pero eso es lo que me pregunto. ¿Dónde están los testigos? Los muchachos que lo levantaron en Anda cuando lo encontraron, no aparecen. El oficial Héctor Miño, que él dijo, le tuve que pegar un cachete, que después se retractó, otra mentira más, que le pegó un cachetazo al teniente de corbeta Héctor Miño, y encima que Héctor Miño le designó un pelotón de soldados para iniciar el ataque en Monte Tambledon, a Poltronieri. Estamos todos locos. Y no los quiero aburrir con todas las mentiras esas, porque no, pero tenemos por para favor 5 horas. No, pero por favor, decinos Sí. qué se supone que hizo. Nada. No, bueno. Eso que, En Monte Dos Hermanas... No, me queda claro que vos decís que no hizo nada. No, pero no, el lo que digo dice... y lo digo adelante de cualquiera, que No, venga... Pero que venga, mi querido Sergio. que venga el mayor Jaime, que venga el teniente primero Abella, que venga quien venga. ¿Pero y por qué se se lo digo en la supone cara. que lo premiaron? ¿Qué se supone que hizo? Hay una explicación, todo tiene una explicación. Primero que tenía el cuñado, que era el jefe de grupo. Bueno. Ahí el que se quedó, supuestamente, es el héroe del Monte Dos Hermanas. Y con esto creo que van a entender todo, van a entender pocas palabras, ¿no? Bueno, que no son pocas, porque le tengo que explicar bien todo cómo para mí llegó a que le entregaran la medalla. Ya de por sí el que se quedó en el Monte Dos Hermanas cubriendo no solo nuestro repliegue, sino brindándole apoyo de fuego al Regimiento 4 de Montecaseros Corrientes, que sí estaban en contacto directo con el enemigo. Nosotros no. Nosotros recibimos bombardeo, mientras ellos agarraron de pechito el ataque inglés. Porque habían tomado los ingleses el Monte London. Yo no es que me haga el estratega ni nada. Por lo que había escuchado después, ellos creo que tenían preparado para tomar todo junto. London, Dos Hermanas y Tambledon. Como se les complicó bastante en London, que fue una carnicería eso, desistieron y se ve que ahí quedaron. Al día siguiente vinieron por nosotros, pero en vez de venir por nuestro frente, vinieron por nuestro flanco izquierdo. Y ahí estaba el Regimiento 4 de Corrientes. O sea que los agarraron ellos. Nosotros no comimos bombardeo. Nos dieron la orden de replegar para ir a brindarle apoyo al Monte Tambledon, al B-5 de Infantería Marina. Nos replegamos de ahí, recibimos bombardeo. Pero se quedó ahí el cabo Barroso con su grupo de soldados y el mortero 81 milímetros, tirando para cubrir nuestro repliegue y aparte dándole inclusive un sargento, un suboficial del Regimiento 4 mandó una estafeta pidiéndole apoyo, que le fue el correntino esto lo cuenta Barroso. Se quedó él con sus soldados. Tiraron la munición que tenía preparada, se les hundió la placa base, no pudieron resistir más y se retiraron, se replegaron después. Pero ahí se quedó el cabo Barroso con sus soldados. Supuestamente, el cabo Barroso quería esa condecoración para el soldado Javier Romero, porque él le dijo,
soldado, ¿te quedás conmigo? Sí, me quedo con usted. Y se quedaron los dos bancándose esa. Pasó eso. ¿Qué pasa? Hubo 5 altercados, y más también, con el cabo Barroso y el teniente primero Abella, nuestro jefe de compañía. La primera fue que apenas tomamos posiciones, voy a tratar de hacerlo lo más corta posible. Pasa un avión caza de combate inglés y el cabo Barroso le dice al teniente primero, mi teniente primero, ¿puedo cambiar de posición? Solicito autorización para cambiar de posición porque creo que me detectó el avión la posición. Y ahí se juntaban los soldados. Dijo, no, dejate de joder, quédate ahí, qué sé yo. El cabo Barroso insiste y le dice, mi teniente primero, ¿puedo? Dice, bueno, andate para allá, no sé qué. Agarró, cambió la posición el cabo Barroso. Y al día siguiente pasa el avión y deja un cráter como si hubiese caído un meteorito justo en la posición donde estaba él. Entonces fue el cabo Barroso y le dijo, ¿vio que yo intuía? Sí, de la que te salvaste, Barroso, ¿eh? Y se ve que no le gustó mucho que un cabito vaya y le diga una cosa así o que le enseñe una experiencia así. La segunda es de que un día tenían hambre, supuestamente Poltronieri estaba a cargo de los corderos, y un día lo manda un soldado de él, al Barroso, le dice, anda a pedirle a Poltro un pedazo de carne para hacerle un guisito. Va a ir y se lo niega. Entonces va Barroso a pedirle la carne y le dice, che, pues, dice, no le puedo dar porque esto, palabras de él, esto es para los oficiales. Dice, pero no sea guacho, dame un pedacito, mira toda la carne que tenés para tus compañeros, para hacer un guiso con un par de fideos. No, entonces el cabo agarra y se lo quiere manotear. Y empezó a gritar pidiendo parte para el teniente primero, viene el teniente primero y le llama la atención, ya con esa la segunda. En la tercera, cuando cae herido el soldado Héctor Guanes, después que hace esa hazaña de cubrir con el mortero, qué sé yo, quiere saber él cómo se encuentra, en qué situación se encontraba Guanes. Entonces va a verlo, lo intercepta en el camino el teniente primero y le dice, ¿dónde va? Dice, no, quiero ir a ver cómo está. No, el soldado está en la carpa ahí, está bien, está atendido. Vuelva a su lugar. Entonces se vuelve. Insistidor Barroso vuelve a ir y lo vuelve a... Dice, ¿dónde va, cabo? Dice, voy a ver. Mire, yo ya le dije, no me obligue a que lo sancione, una cosa así, le dijo. Vaya, el soldado está atendido ahí. ¿Qué hace Barroso? Manda a un soldado de él que dé toda la vuelta para ir a la carpa. El soldado va a la carpa, cuando vuelve le dice, no, mi cabo, ahí no está el soldado. Me mintió, dice. Bueno, no sé si voy por la tercera o la cuarta. ¿Qué otra cosa había pasado? Después cuando volvimos, esto fue acá en el continente, hubo un par más, pero no me acuerdo, 2 más me faltan. La última para rematarla, pero fueron todas cosas así. Están en el continente, en el regimiento, él estaba hablando con soldados o con compañeros de su camada, ahí en la plaza de armas, y pasa el teniente primero Abella y le dice, viste, boludo, vos que te quisiste hacer el héroe, te van a mandar al Borda. Y se va sonriendo. Esto me lo contó todo Barroso a mí. Y él lo ha contado en entrevistas. Pero yo todo esto lo cuento para que ustedes se den cuenta cómo fue a parar como condecorado
Poltronieri. Entonces, ¿qué pasa? Barroso lo mira a los compañeros o a los soldados y le dice, ¿qué me quiso decir? Mendocino, como buen provinciano, se ve que no conocía al Borda, qué sé yo. Agarra y le dice, ¿qué me quiso decir con este? ¿Dónde me da el Pensaba que era otra unidad. Dice, no, Juanito, te mandan loquero. Y lástima que no me acuerdo de las otras. Bueno, ¿qué pasa? Eso y un par más pasaron, entonces era como que lo tenía entre ceja y ceja. No sé si los dos o ya Abella, obviamente con Barroso. ¿Qué pasó? Había que elegir no me pregunten por qué, eso sí que no lo sé, había que elegir un condecorado para la unidad. Tenían un montón para elegir y fueron a elegir al peor. Ojo, como cuando volvimos, está bien, lo eligieron, dijimos el pibe del Gambito, analfabeto, todos pensamos lo mismo, ya está, le dieron a nosotros lo que nos molestó cuando empezó a denigrar, a denostar y a opacar el nombre de nuestros caídos, cuando dijo que murieron todos en un pozo, que Juan Oribergel que tiró 3 tiros y lo mataron de un tiro en la cabeza en Monte 2 Hermanas, que tenía toda la maga oxidada. Yo no sé si ustedes escucharon todas las cosas que dijo Poltronieri. Espero nunca cruzármelo. Entonces, ¿qué pasa? Siempre dijeron que un sargento no tiene la posibilidad de designar a un soldado o elegirlo para una condecoración, pero sí creo que sirve para influenciar. Y no me extrañaría nada que haya ido por arriba del hombro de Abella y le haya dicho, ¿y si lo elegimos a Poltro? Abella habrá dicho no, y dijo, me viene como anillo al dedo, porque ¿para quién era la condecoración? ¿Quién se la merecía? Pero Barroso para él no quería nada, la quería para Romero. Si yo lo elijo a Romero, vamos a dar vuelta a las cosas, lo eligen a Romero, y va Romero a todos los medios donde fue Poltronieri. ¿Quién va a representar y a confirmar su acto heroico? Barroso. ¿Qué puede pensar Abella? Con este quedo en el horno, soy pollo. No me conviene porque me mandan cana con todo. Y lo que dice siempre Barroso. El teniente primero, el jefe de compañía, cayó la primera bomba y fue el primero en agarrar el bagallito y se fue al carajo. Se fue y dejó sola la compañía. Y tengo otras más que no me las acuerdo ahora. Entonces, ¿qué pasaba? Es más, me dijo Barroso de que estaban en una reunión para deliberar a qué soldado se iba a elegir. Supuestamente estaba Barroso, e inclusive lo apoyaba el subteniente Franco, que él presenció el hecho cuando estaba tirando con el mortero, porque Barroso estaba esperando que le dieran la orden para abrir fuego. Inclusive vino la estafeta del Regimiento 4 y le dijo, mi cabo me manda así, si usted puede, estoy esperando la autorización de mi superior. Cuando cae el jefe de sección de él, Robredo, le dice, vamos, ¿a dónde vamos? Le dice, no, vamos, no. Y Barroso le dice, no, yo vine a combatir acá, no para salir corriendo. Empezaron a discutir, se putearon, se insultaron. Cae el subteniente Franco y le dice, ¿por qué no te deja tirar? ¿Por qué no va a delatar la posición? Aparte, y él le dijo, ¿a qué carajo le importa? Usted si a mí me mata. Le dijo Franco, ¿usted quiere tirar, Barroso? Sí, obvio que quiero tirar. Bueno, yo lo autorizo, yo le respondo, yo me hago cargo con usted. En esa reunión, donde estaban deliberando a quién iban a elegir como condecorado, estaba Barroso, todos ahí, según lo que me contó él, estaba Franco, que iban a elegirlo y lo iban a proponer, por lo menos yo dos, a Lagarto Romero, que se lo merecía.
En ese momento entra el jefe de compañía a la reunión y dice, bueno, señores, acá hay que elegir un condecorado para el regimiento y yo lo propongo a Poltronieri. ¿Alguno tiene algo que objetar? Como dijo Barroso, tuvimos que meter el papelito en el bolsillito y ¿quién va a decir algo? Y así nació nuestro héroe, entre comillas. El que dice que está octavo en, no sé si hay un ranking mundial de héroes en el mundo, él está octavo, que él es soldado que representa, a mí me representan mis compañeros. ¿Y qué pasa? Mismo figura en los informes, ¿quién lo eligió? Yo tengo, con mis compañeros, con un compañero, con Néstor Gómez, tenemos 2 páginas. Malvinas, verdad del Monte Dos Hermanas y Malvinas, el mito que sustituyó la historia real. Ahí tenemos todo documentado. Videos, entrevistas, inclusive la documentación que figura quién lo eligió Poltronieri. ¿Y quién lo eligió? Otro que recibió medalla y estuvo dirigiendo como en un partido de ajedrez atrás, no sé, porque él dice que lo vio a Poltronieri. Sí, seguro que lo viste porque estabas atrás. Porque yo quisiera saber qué estaban haciendo Abella, nuestro jefe de compañía, Jaime, nuestro jefe operacional, Poltronieri, nuestro jefe de grupo, mientras nosotros allá arriba nos estaban bajando como mosca. Por eso yo no tengo ningún problema que me traigan a cualquiera de todos esos, se lo digo en la cara. Que me vengan a decir de que Poltronieri, que venga, ¿dónde están los testigos? ¿Cómo? ¿Dan una medalla y no hay testigos? ¿Dónde están los testigos? Los suboficiales, no hay nadie que ahora diga, sí, yo vi tal cosa de Poltronieri, se los tragó la tierra, un agujero negro en el espacio. ¿Dónde están todos los testigos de Poltronieri? Y nosotros ya tenemos denuncias, ya declaramos en el Poder Judicial de la Nación, se han hecho las respectivas denuncias porque tenemos un abogado que gracias a él es el teniente Jorge Pérez Grandi del Regimiento 4 de Corrientes, que fue herido en combate, tuvo múltiples heridas. Esto me lo contó después él y su hermano detalladamente porque él no habla mucho del tema. Casi más pierde la vida primero y después pedía que no le cortaran la pierna. Eso fue lo más grave porque después lo agarró un mortero, tiene agujero por todos lados. Y es actualmente abogado, es nuestro abogado, que gracias a él estamos, si no estaríamos como Adán y Eva, con una mano atrás y otra adelante, porque con la ayuda de él y todo nos está costando. Se han mandado cartas al Ministerio de Defensa, al jefe del Estado Mayor del Ejército, a la Cámara de Diputados de la Nación, bueno, no recuerdo. Y yo lo único que quiero y busco es reivindicar el nombre de estos soldados. ¿Por qué no los decís, por favor? Por favor. Tenemos a los suboficiales Ochoa y Aguilar. El soldado Valvidares, que fue el que acompañó al soldado Pedro Adorno cuando le gritó a Poltronieri que no tire, porque, bueno, a partir de ahí lo acompañó el soldado Valvidares a Pedro Adorno. Cuando lo dejó en el puesto de sanidad, ya estaba a salvo, él se podía haber quedado. Sin embargo, volvió para seguir combatiendo con sus compañeros, con tanta mala suerte que le cae una bomba y lo mata.
Juan Domingo Oriberger, que lo matan horas antes del cese de fuego. Ricardo Luna, el Negrito Guanes, el soldado Azcárate, Echave, Bordón, Becerra y Mingo Rodríguez. Todos estos soldados, supuestamente, este sinvergüenza dice que murieron todos en un pozo producto de que cayó una bomba, los agarró todos juntos. Cuando él no combatió ni en Dos Hermanas, ni en Tumbledon, ni en ningún lado. ¿Y qué pasa? A estos soldados no los conoce nadie, solamente un grupo muy cerrado. Vos entrás a algún lugar y preguntás por alguno de estos soldados, no lo conoce nadie. Ahora vos decís Poltronieri y lo conocen en todos lados. Están las páginas, las redes sociales, lo que vos quieras, Google, YouTube, tenés pila, y todo eso está consumiendo la sociedad y más que nada nuestras futuras generaciones. Le estamos mintiendo al pueblo con ese mentiroso, con eso inventado. La verdad, Sergio, muy gratificante tu testimonio. Te agradecemos tus luchas, ¿no? La lucha por Malvinas y también la lucha por la verdad. Esperamos que te hayas sentido cómodo y te agradecemos muchísimo tu presencia. No, por favor, gracias a ustedes. Y antes de terminar, Sergio, te vamos a dar un gran aplauso a vos, que queremos que donde estén los héroes de Malvinas que terminás de mencionar, también lo reciban de todos nosotros, Para ellos, sí. desde una universidad nacional. Desde aquí les rendimos homenaje porque lucharon por la patria. Dale, Así que te gracias. agradecemos profundamente y este aplauso es para ustedes. Gracias.